Bueno, ahí estamos para seguir. Te doy audio, César. Eh, Bien. Bueno, ahora en el segundo bloque la esperamos a Noli, ahí se sumó también, que es una compañía social. También, Eve, sentite en libertad de sumar lo que necesitas. Evelyn es trabajadora social y es coequiper de Milagros, trabaja todo lo que es eh, también diversidad sexual. Estábamos un poco, Eve, historizando eh, el acceso a derecho y los procesos de expulsión y exclusión que atraviesan las personas trans y la importancia, ¿no?, de generar políticas públicas a nivel estructural para modificar, ¿sí? Nada, las condiciones de vida de las personas trans fundamentalmente. Mili Milagros nos compartió un poco su historia de vida. Eh, yo hablé del marco jurídico, no sé si vos querés sumar algo desde la intervención. Son todos estudiantes de Derecho en general, así que un poco la idea es, nada, repensar nuestras prácticas, el rol de la universidad, qué saberes se legitiman y cuáles no, y por eso la importancia de que estén acá las compañeras contándonos desde su propia experiencia, eh, nada, y desde sus historias de vida, cómo son estos procesos, más allá de lo que podamos leer en un libro, ¿no? Así que, nada, como son libres ahí, si querés aportar con algo hasta que llegue Noli. Bueno, hola a todos, ¿se escucha? Sí. Sí, Hola se a todos, ¿cómo escucha. están? Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en principio agradecer a César la invitación a participar de esta instancia. Siempre es un orgullo poder escuchar a mis compañeras, a Mili y a Noli. La verdad que son grandes referentes y militantes de la ciudad de Santa Fe. Y bueno, César también, ex compañero de trabajo muy querido, que se nos fue. Pero bueno, en relación a me parece muy importante poder nombrar al cupo laboral trans como una política de reparación de derechos, de restitución de los derechos del colectivo trans, que bueno, nadie mejor que poder comentar, digamos, esta política que Mili y Noli, y bueno, Noli también, no sé si ya habló porque me enganché un poco más tarde, pero bueno, ella seguramente lo va a hacer también en esta charla como sobreviviente, Mili también, parafraseándolas. Bueno, la provincia de Santa Fe, la gestión anterior, estableció la reparación histórica para las personas trans que en el marco de la dictadura habían sido detenidas, en el marco de los códigos contravencionales, que bueno, en el otro Zoom nombraba Mili también. Así que bueno, es muy importante y que, como decía, vienen a restituir los derechos del colectivo trans. Sí, y ahí en ese sentido, porque hoy preguntaba Cristina, creo que se llamaba, de cómo hacer para revertir o resistir un poco, por ejemplo, el accionar criminalizante de la policía. Nosotros, como les dije, el lunes que viene vamos a charlar un poco sobre género y violencia estatal, violencia institucional y contextos de encierro. En ese sentido, digo, también hay que entender cuáles son las prácticas de las instituciones y qué dinámicas se generan desde cada institución en particular, ¿sí? Obviamente, desde los espacios educativos se busca, por eso la importancia de la ley de educación sexual integral, de que haya formación, de que haya, digo, no todo se trata de inclusión, ¿no? También es un poco de ir generando y habilitando los espacios. Es como decía Milagros hoy más temprano, nosotras para ir a trabajar usamos el transporte público, entonces en esa línea digo, es necesario poder hacer el espacio público habilitable para todos los cuerpos y que no que sean expulsados y expulsadas aquellos que de alguna manera no se adecúan a la norma, ¿no? Que en este caso estamos hablando de, pero digo, también pensemos en las racias que la policía hace a sujetos racializados, ¿no?
en los distintos barrios y a quienes detienen, digo, a mí nunca me paró la policía para pedirme mi documento. Entonces, digo, la policía tiene un accionar o opera con ciertas prácticas que marca de manera específica y selecciona, ¿no?, la selectividad penal a ciertos sujetos y sujetas. Y entonces, en este sentido, un poco lo que contaba Milagro sobre las contravenciones han marcado en la historia de las personas trans, o sea, su propia existencia de alguna manera configuraba una contravención o un delito. Así que, Noli, ahí te sumaste. Evelyn estaba contando sobre la reparación histórica para ustedes, quienes han sido víctimas del terrorismo de Estado, justamente por encontrar su identidad o nada, un problema para el Estado. Y no sé si querés hablar de eso o de lo que quieras, sentite libre de sumar todo lo que vos puedas aportar. Para nosotros es nada, como dijo Eve, como dijo Milagros y como digo yo, sos una referente para nosotros, te queremos un montón y de verdad, con todos los problemas de la tecnología, te agradecemos por sumarte a esta charla. Te queremos mucho. Bueno, gracias. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es María Noelia Trujillo, me dicen Noli. En un par de meses ya cumplo 57 años. Soy parte de esas sobrevivientes que pasaron por la dictadura y por su represión, sobre todo a la población trans, más allá de los pensamientos políticos de la gente. Nosotras fuimos también bastante perseguidas solo por nuestra identidad de género. Me había quedado pensando con lo de las instituciones, ¿no? La necesidad de capacitar. Yo creo que cada ciudad, cada provincia es diferente la realidad. Sabemos que hay provincias que son muy duras para penetrar con respecto a la ideología o identidad de género, digamos, y poder capacitar a la gente en las instituciones con respecto al género, ¿no? Ahora con la ley Micaela creería que a lo mejor se puede avanzar un poco. Sin duda las instituciones son ejemplificadoras, son quienes deben dar el ejemplo. Así que, por lo tanto, desde el presidente hacia abajo, debe tener una perspectiva de género como para poder realmente entender y saber tratar a las personas transgénero. Mis perras ladran, perdón, son insoportables. Después, bueno, es un momento de cambio. Yo creo que hemos adquirido bastantes derechos al lado de lo que fue en mi época. No todos los que queremos, por supuesto, y la gente siempre, así pase 200 años, 300, va a haber una resistencia, va a haber gente que se va a negar a entender tan solo qué es una persona transexual o por qué nació con un género diferente. Eso va a pasar siempre. La historia es que yo creo que en Santa Fe se ha logrado bastante. La policía, en general acá no hemos tenido mayores problemas, porque creo que también al irse trabajando sobre ciertas instituciones, se ha trabajado un poco sobre eso. Bueno, Buenos Aires, capital federal, todavía sigue siendo incógnita por qué, todavía siguen los edictos policiales, siendo que es la capital, ¿no? Donde atiende Dios. Pero por eso suelen pasar estas cosas. Quizás tienen una teoría de apertura que no coincide con los actos que se ven cotidianamente. Bueno, no sé si quieren que hable un poquito sobre mi época. Yo a los 16 años
en el año 79 empecé a caer detenida. En esa época, como dijo Mili, existía hasta el 2010, existieron los códigos de faltas, y bueno, los que se nos aplicaban sobre todo era al pudor, prostitución y homosexualidad escandalosa, que era por llevar prendas femeninas. En su momento, el juez de ese momento, el señor Stockney Lanteri, que por suerte ya está con Dios o en el infierno, espero, nos miraban, nos llevaban detenidas a la alcaidía, de ahí tempranito nos esposaban y nos llevaban una camioneta a la sala de presos de tribunales, y ahí pasábamos a verlo a él, que tan solo echaba una mirada arriba abajo y te daba de 15 días en adelante, según cómo le cayeras o el día, o cómo se había levantado. Así que la pasamos muy mal, ahí sí, era una época en donde la policía tenía un poder absoluto, y donde había una violencia bastante grande en nuestras estadías en las comisarías. Yo siempre digo que, bueno, que más allá del código de faltas y del abuso de poder de la policía, hubo también un acompañamiento de la sociedad, y que lo sigue estando. Yo, por ejemplo, estoy acá en Guadalupe, tenemos un grupo de WhatsApp contra la inseguridad, y te das cuenta, suelen respetar lo que dicen porque saben que estoy yo y que no me voy a quedar callada, pero el pensamiento de ellos es bastante arcaico, ¿no? Tenemos un par de chicas trans acá en un asentamiento de Playa Norte, y por ahí han hecho comentarios fuera de lugar, que se nota la manera de pensar y cómo no, a pesar de tener, no la respetan, que es algo que también tenemos los argentinos. No nos gusta esta ley, no estoy de acuerdo, no la respeto y se terminó. Pero bueno, esa época de dictadura me marcó para siempre, ¿no? Porque yo era chica, yo tenía 16 años cuando empecé con las caídas. La última caída fue cuando tenía 17 años, y ya se le ocurrió pasarme al juez de menores. Ahí me llevaron a un centro de menores de 16, 18 años, y ahí estuve varios meses. Y mi mamá, pobrecita, no sé de dónde sacó un abogado, que no era tan fácil en ese momento, y el abogado apeló de que yo iba a perder el año lectivo. Entonces me soltaron y tuve que cortarme el pelo, por supuesto, sacarme los aritos, mi hermana me tapaba los agujeritos de las orejas, me habían empezado a crecer los botoncitos de los pechos, una de mis hermanas me ponía un cinturete para que no se note, o sea, volví a disfrazarme de varoncito para poder terminar, ¿no? La escuela. Primero porque tenía que llevar todos los meses la libreta escolar al juzgado de menores, como estaba cumpliendo, y segundo por una promesa que le había hecho a mi mamá. Así que bueno, terminé la secundaria y ahí sí dije, ya está, me largo, ¿no? A pesar de terminarla todavía en dictadura, pero bueno, fue un poquito más fácil porque volví a hacer mi construcción, y ya después empezó la de algunos, porque obviamente los códigos de falta seguían, así que nosotras, la democracia volvió para cierta parte de la sociedad y no para todos. Pero bueno, fue un poco más fácil, pues yo voy tratando de ver las etapas, ¿no? Quienes ahora salen o hacen su construcción como personas trans, por ahí no saben de todas esas etapas anteriores, donde, bueno, cada vez
hubo cierto avance en derechos, aún con el Código de Faltas, te llevan detenida, pero ya no era de esa manera, ya no era de esa manera brusca. Los jueces de falta después fueron pasando, hubo buenos jueces de faltas que dejaban que a lo mejor se daban varias detenciones, hasta 15, 20, después a lo mejor le daba un par de días de prisión domiciliaria. Ya no era, digamos, tan fuerte como en dictadura. Pero bueno, hasta el día de hoy seguimos teniendo esa clase de discriminación. Yo escuchaba a Mili también que hablaba sobre el tema de abrir un negocio. A mí me ha pasado de ir a un negocio y a lo mejor la empleada me haya dicho, ¿ustedes me escuchan? Sí, se escucha bien, Oli. Ah, bueno, bárbaro. No, pues no sabía que, ya veo que estaba hablando sola. Y una empleada de un comercio me ha dicho, vos sabés que a vos sí, pero hay otras chicas que han venido que no te han, que no entender. Así que yo creo que el hecho también de ser blanca, de ser tirando rubia, de tener cierta educación, también hacía de que una parte de la sociedad te aceptara más que a otras personas. No sé si quieren hacer algún tipo de pregunta especial. No, esto que ¿Me escuchan? mencionaban me parece re importante, que es un poco lo que mencionábamos hoy al principio, para pensar los marcos de tutela, que el género, y hoy hablábamos de las infancias trans, ¿no? El género y la niñez como categorías, van a intersectar luego con la raza, la nacionalidad. Eh, la semana que viene vamos a trabajar específicamente, pero bueno, yo les voy a contar un poco, trabajo fundamentalmente contextos de encierro, y las cárceles en la provincia de Buenos Aires, en los pabellones de diversidad sexual, tienen alojadas y detenidas fundamentalmente compañeras trans y travestis de nacionalidad peruana o de otros países limítrofes, ¿no? Como la nacionalidad acá se juega también otro factor. Entonces, para ir pensando cómo intersectan esos sistemas de opresión, me parece fundamental. No sé si querés hablar un poco, mencionaste, ¿no? Que a tu adolescencia eras detenida por tu identidad de género, ¿no? Y cómo lo ves en perspectiva, ¿no? Vos como sobreviviente y después de todos estos años, hacia las nuevas generaciones y las nuevas infancias trans. Hablabas un poco de eso, de cómo tal vez no han atravesado los procesos dictatoriales, que vos sí, pero sí la acción criminalizante. ¿Cómo ves las nuevas infancias o qué pensás sobre eso? No sé si nos querés comentar un poco. Bueno, con respecto a mi infancia, creo que es la misma de todas. O sea, hay un denominador común que hemos sufrido desde que tenemos uso de razón, el vestirte, sobre todo en mi época, ¿no? El vestirte de varoncito, viste, no seas mariquita, o wow. Las infancias son difíciles y marcan mucho. Hay que trabajarlas mucho, por eso me alegra que se esté trabajando desde ya con el tema. Creo que esta generación, quizás de gente de tu edad, son las que empiezan a cambiar un poco la mentalidad de la sociedad, y siempre digo que sus hijos, sus hijas, realmente cambien más toda esta mirada que tienen hacia la diversidad y sobre todo la comunidad trans. Las chicas trans jóvenes, como toda la juventud, necesita por ahí no sé cómo decirlo, pero necesita valorar un poquito más todo este camino que se ha abierto, ¿no? Que hemos abierto. Yo noto que muchas
jóvenes, quizás por no haberlo pasado, no pueden empatizar y agradecer y valorar todos estos derechos adquiridos. Yo creo que así como hay que trabajar por nuevos derechos, tiene que haber una autocrítica y empezar a decir, a ver, ¿qué pasa que no estás valorando esto? Hoy que vos podés estudiar, hoy podés, que no tenés que disfrazarte de varoncito para ir a la escuela, que podés hacer capacitaciones y estar preparadas, porque hay un cupo trans en la ciudad, como va a haber un cupo trans en la provincia, donde vos vas a poder entrar, y notás que hay un grupo que está dispuesto y otro grupo que no. Y eso me duele un poco. Yo creo que a todas las que venimos trabajando nos duele de que no se pongan las pilas para eso. Y mientras no vayamos ocupando lugares en distintas partes, en distintas instituciones y áreas y demás, esto no se va a lograr. O sea, los cambios los vamos logrando a medida que vamos entrando de a poquito en cada lugar, ¿no? Y demostrando y rompiendo prejuicios, y demostrando que somos personas como cualquier otra, que somos inteligentes, que podemos ser, que somos buenas personas, y eso se logra cuando vos tenés comunicación. Hoy hay gente que todavía jamás en su vida habló con una persona trans, y sigue teniendo la imagen del prototipo de la mujer trans nudista, con alcohol, drogas encima, o sea, es como que no vieran la otra parte, ¿no? O la verdadera parte de la persona. Creo que eso sí se va a ir tratando y luchando. No va a ser fácil, porque las luchas en general no son de un día para el otro, llevan su tiempo, pero lo bueno sí es empezar a valorar y empezar a disfrutar de cada logro. Y esas cosas por ahí a lo mejor la gente, ya te digo, la gente más joven, no está haciendo. Es difícil, si vos no lo viviste, es muy difícil, salvo que estés muy de lleno en el tema, ¿no? Va a pasar, pasa con todo. O sea, hay mujeres que todavía no logran valorar a quienes fueron las pioneras en el voto femenino. No, o sea, en simples cosas, y pasa en todas las sociedades. Yo he tenido la oportunidad, bueno, más allá de haber entrado en la municipalidad y haber estado casi 8 años ahí, y romper prejuicios, y después es que entré Milagros, y que entré Virginia, y que se fuese rompiendo estereotipos y ampliando un poco a la gente y haciéndonos conocer. También he viajado, he tenido la posibilidad de viajar y al primer mundo, y yo he notado que tenemos muchísimos derechos más conquistados que ellos, y que su cabeza quedó enganchada al pasado, aunque ellos a lo mejor te demuestren en teoría que son mucho más avanzados. Yo te puedo asegurar que la Argentina ha logrado cosas increíbles que en otros países de primer mundo ni se lograron. Y bueno, y hoy tenemos a Alba Rueda, ¿sí? Como funcionaria en Nación, que también es una compañera trans. Creo que de a poco está bueno ir celebrando esas cosas. Había una de las chicas, Florencia Míguez, puede ser que querías hacer una pregunta, levantaste la mano, así que si querés habilitate el micrófono y pregunten, o si otra persona más, pero aprovechamos que tenemos a Noli, Milagros y Evelyn para que pregunten lo que quieran. Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Noli, buenas tardes Mili. Yo les quería preguntar, bueno, en razón de la ley de identidad de género, que como sabemos permite que cualquier persona acceda a su DNI o modifique los datos de la partida de nacimiento, con solo manifestar cómo se autopercibe. Si les ha pasado
quizás ahora, bueno, avanzó mucho, no está todo conquistado, pero avanzó más la sociedad, pero remontándonos a esos años donde, por el 2012, sí, cuando se acercaron a tener su DNI o alguna amiga de ustedes les haya pasado que un funcionario, digamos, las trate mal, o esto más o menos que contabas vos de que la ley, entonces o trato mal o no o pongo trabas. Eh, bueno, yo en general, nosotros en ese momento acompañamos bastante a nuestras compañeras, justamente porque no se animaban o no sabían hacer los trámites, entonces hubo un acompañamiento fuerte de las referentes para que lo lograran. En mi caso, a partir yo tuve les voy a contar una anécdota que, bueno, yo con gente compañera de mi primaria, jamás me volví a ver, de la secundaria tampoco. Son cosas también puertas que se fueron cerrando en su momento cuando decidí hacer mi construcción. Pero cuando yo fui a hacer la rectificación de la partida de nacimiento, le entrego el documento al muchacho que estaba ahí, y cuando vuelve me dice, ¿no te acordás de mí? Yo fui compañero tuyo en toda la primaria, soy Carlitos, bueno, me tenés acá para lo que necesites, qué alegría verte. Y fue la verdad algo que me quedé maravillada, ¿no? Después, obviamente, en la parte cuando hice el documento, ya todas sabían que yo había sido la compañerita de Carlitos. Yo sé que en ese lugar, por ejemplo, que era el registro civil que está sobre Estadio Ceballos, en la zona norte, no hubo problema, fue donde se realizó uno de los primeros matrimonios igualitarios, así que estaban bastante amplios en ese sentido. No sé si Mimi quiere decir algo. No, es una sola cosita ahí en base a lo que mencionabas. Digo, con la propia ley de identidad de género existiendo, hubo quienes desde el registro civil aludían a la objeción de conciencia para no realizar las rectificaciones de documento o no casar personas, por ejemplo, homosexuales. Entonces, digo, para que pensemos desde la práctica jurídica, no solo las conquistas como ganadas cuando existe la ley, sino realmente cuando se pueden operativizar en todos sus planos. Digo, para poder tener una perspectiva amplia del derecho y entender que la ley es un paso fundamental y es una conquista muy importante, fundamentalmente la ley de identidad de género en este caso, pero necesitamos que todos y todes los operadores realicen una modificación y tenemos que ir ahí resistiendo este accionar cisexista constantemente. Quería decir eso nada más. Te dejo, Mili. Bueno, en mi caso personal también fue un alivio, no recibí ningún tipo de discriminación, estaban al día, creo que me tocó el mismo registro, no sé, que Noli, creo acá en Estanislao Ceballos en Santa Fe, pero sí, no queremos ser tan negativas a veces en avanzada en derecho, pero por ejemplo a Evelyn, que es compañera mía, a ella le tocó un caso hace, yo creo que va a ser un año reciente, de una persona que está en un registro civil de la zona norte, no sé si Evelyn lo quiere decir con sus palabras, porque ella lo vivenció, ¿no es cierto? Pero qué importante, ¿no es cierto? Como decía Noli, nosotras hacemos acompañamiento desde el área, y a lo mejor porque nos ven ya como referentes, como dice Noli, la gente se cuida por ahí. Pero esto es lo que pasa a la diaria, cuando las compañeras por ahí van solas, se encuentran con ciertos personajes que no saben nada de lo que es la ley de identidad de género, y entonces tenés que volver a recordarle, mira, te llamamos desde tal área para recordarte o tal dirección, porque lo mencionan y supuestamente lo tendrían que estar sabiendo, como el cambio registral en un automotor sucede, que no se cobra nada cuando alguien hace un cambio registral, y sin embargo vos vas y los empleados te quieren cobrar el cambio registral. Digamos, hay falencias todavía, pero como dice Noli, capacitándose continuamente, creo, el personal,
pero no estamos muy erradas a que nos encontramos con ciertos personajes que por ahí nos dificultan el acceso a tener derechos sobre nuestras cosas, ¿no es cierto? Sí, es cierto, sí, casos existen aislados, por suerte, pero siguen existiendo. Ahí es donde nosotras no solo conquistamos, cuando vamos al registro civil, hemos ido a hacer nuestro documento, no solo fuimos por una cuestión personal, ¿sí? Sino significó también un acto colectivo. Acá estoy yo y después vienen mis compañeras. Es una manera también de romper en ese lugar ese tipo de pensamientos o esa resistencia a lo nuevo. Con respecto a, por ejemplo, cuando todavía no estaba la identidad de género, me tuvieron que operar de una hernia, y el doctor me dice, decime tu nombre, le digo, Noelia Trujillo, y dice, no, tu nombre. Le digo, Noelia, vos no conocés la resolución del ministro Capielo que habla sobre... Entonces quedó pálido, pero yo lo pude decir porque yo sí sabía y porque estaba en el activismo, pero seguramente otras se han tenido que agachar la cabeza y decir su nombre. O sea, por eso es importante la información hacia el colectivo de todos nuestros derechos y que haya siempre una comunicación con las áreas pertinentes que seguramente van a salir a bancarlas y van a salir acompañados, ¿no? Ahí, Que hable Eve. si querés aportar algo, yo una sola cosa, como dije hoy temprano, nuestra ley reconoce la autopercepción como principio rector, y en ese sentido no establece que sea necesario una persona trans rectificar su partida. Eso es opcional de cada persona. Obviamente que, como vos decías recién, Noli, en la práctica uno se va encontrando con un montón de instituciones que si por ahí no tiene los documentos que sean acordes al género autopercibido o a la expresión de género, se van generando distintas prácticas violentas y se va generando un desgaste por cada institución que una persona atraviesa, ¿no? Porque justamente las instituciones y la sociedad y nosotros somos cisexistas, entonces está esa necesidad de que el documento constantemente registre. Eve, no sé si vos querías aportar algo en ese sentido. Sí, en función de lo que plantean tanto Mili como Noli, bueno, un poco también recordando nuestra tarea en el área mujer y diversidad sexual con Mili, siempre decíamos que cuando hacíamos alguna acompañamiento en una de estas áreas que sabíamos que no son muy amigables, llevar la ley abajo del brazo y poder, bueno, presentarla y tener esta tarea más educativa en estos espacios. Como decía Miri, a mí me tocó la experiencia de acompañar a una compañera muy jovencita a realizar su cambio registral. Le tocaba por la zona donde residía, en una de las oficinas del registro civil del norte de la ciudad, y ahí nos encontramos con un bio público que se negaba a realizar el cambio registral, esto el año pasado, como bien decía Mili, y bueno, a partir de eso hicimos las articulaciones pertinentes y esa situación terminó con un sumario administrativo para este funcionario. Entonces sí, como también decía Noli, muchas de las compañeras recurren al área para que podamos hacer esos acompañamientos, y nosotras lo que hicimos fue establecer un mapa de cuáles son esos lugares amigables para evitar estas situaciones de discriminación. Hoy cuando nombraban lo de la ley Micaela, que es un avance importantísimo, pero bueno, también es necesario tener cierta vigilancia de que esas capacitaciones tengan las voces de las compañeras trans, porque muchas veces siguen invisibilizadas en estos espacios. Bueno, y otra cosa que podemos compartir es que, bueno, en Santa Fe se hizo el primer censo trans en la ciudad de Santa Fe, porque, bueno, cuando llegamos al área mujer y diversidad sexual, que hoy ya es una dirección, no había datos estadísticos respecto de cómo vivían las personas trans, y esto era muy necesaria, esta información cuantitativa y cualitativamente, para pensar, por ejemplo, un cupo para la ordenanza de cupo trans,
Bueno, de esta instancia estuvieron participando fuertemente Mili y Noli, pero también el Frente por el Cupo Laboral Trans, que bueno, que incluía a organizaciones y activistas independientes, y se armó una herramienta censal trans específica, recuperando sobre todo las voces de los compañeros para armar este instrumento que recopiló información de salud, educación, discriminación. Y bueno, fue muy importante contar con esa información para tener una base desde la cual poder trabajar también. No sé si Mili y Noli quieren aportar algo respecto de esto. No, a mí me pareció maravilloso y creo que, bueno, ahí es donde yo digo que la mayoría de estas personas que aportaron y que ayudaron a esto son gente joven, ¿no? Que es la generación que nos ayudó también a visibilizar y a luchar contra todas estas injusticias y a poder avanzar. Por eso, no, me encanta que esté también un grupo de gente joven trabajando junto con la comunidad trans, porque eso ayudó mucho. Esos jóvenes hasta han educado a sus padres, y seguramente van a educar a sus hijos de una forma maravillosa. Por eso digo que la próxima generación va a ser la que de cambios más grandes. Bueno, nos quedan 2 minutos y 20, así que yo más o menos voy marcando los tiempos porque ahora ya con esto cerramos. Yo de verdad, desde lo personal, estoy muy agradecido de que se hayan podido sumar. Me parece muy importante, que puedan aportar desde la experiencia. Este seminario es un seminario que se da en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, y los aportes, si bien ustedes están situados en Santa Fe, y yo, obviamente, por toda la historia que tenemos en común y el trabajo en común también, aunque hoy esté en La Plata, creo que es fundamental, porque también creo que provincia de Santa Fe, bueno, ahí con Paula Espina, desde el programa de género de la UNL, se han hecho un montón, como vos decías, Noli, un montón de políticas públicas, que creo que es interesante que sean miradas también acá desde provincia de Buenos Aires. A veces se piensa Buenos Aires con una lógica muy centrista, y creo que Santa Fe tiene mucho para aportar en ese sentido. Son muchísimos los desafíos que digamos, ¿no? Porque es una cuestión estructural, pero bueno, me parece, nada, de verdad estoy muy contento, porque aparte las aprecio y les tengo mucho cariño. Teniendo en cuenta que nos queda un minuto, no sé si Mili o Noli quieren hacer algo para hacer un cierre, y vamos ya con eso finiquitando, pero muchas gracias por haberse sumado. No, gracias a ustedes por, bueno, habernos invitado a darnos voz en este lugar. Y bueno, creo que el ciclo de la lucha comenzó fuerte a partir de la identidad de género, y las personas trans son las que sobre todo tienen que imponerse, empoderarse, empezar por eso a conocer sus derechos, y va a ser todo mucho más fácil, involucrarse sobre todo, ¿no? Y empezar a tirar más información. Yo creo que, como hablaban, ir con la ley abajo del brazo y decir, bueno, mirá, pará, vos no conoces esto, acá tenés la ley, mirala. Es una forma, es fundamental en todas las instituciones y todos los lugares que se vaya conociendo